Hola nuevamente, bienvenidos a esta cuarta ponencia de Aprendiendo a utilizar la ENDES con el paquete estadístico Stata en el marco de un trabajo de investigación. Eh, hay tres ponencias previas. En la última, nosotros nos quedamos con la descarga de las bases de datos. Antes de ver esta cuarta ponencia, les sugiero que puedan visualizar las tres anteriores para que puedan comprender el proceso de forma adecuada. Sin más, permítame presentar un PPT. Muy bien. Esta cuarta charla trata sobre la fusión de las bases de datos. Hagamos un pequeño repaso de lo previo. Nosotros hemos mencionado que para responder las preguntas de investigación que son dos, íbamos a analizar las ENDES de 3 años. La ENDES del año 2012, la ENDES del año 2017 y la ENDES del año 2022. También aprendimos de que la información de la ENDES está organizada en módulos y dentro de cada módulo hay bases de datos y dentro de las bases de datos variables que nos interesan analizar. Se llegó al punto vamos a trabajar con 4 módulos y de esos 4 módulos con 5 bases de datos. En la charla anterior, nosotros habíamos identificado los módulos y las bases de datos que teníamos que fusionar. Es lo que vamos a hacer en esta ponencia. Y ahí tenemos. Entonces, hay 4 módulos de trabajo: el módulo datos básicos de la mujer en edad fértil, el módulo historia de nacimiento, tabla de conocimiento de método, el módulo mortalidad materna, violencia familiar y el módulo nupcialidad, fecundidad, cónyuge y mujer. Dentro de cada módulo hay bases de datos con las que vamos a trabajar, ¿ok? Para el año 2012, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer el ejemplo, vamos a basar la ENDES del año 2012. El procedimiento va a ser el mismo para la ENDES del año 2017 y para la ENDES del año 2022. El mismo procedimiento. La intención es poder fusionar las 5 bases de datos que están viendo para el año 2012. Para ese año, de la ENDES, se vamos a crear una única base de datos que le vamos a denominar ENDES Violencia 2012, que va a estar fusionado de esas 5 bases de datos que ven en pantalla. El REC 0111, el REC 091, van 2 bases de datos. Vamos a fusionar el RE 21, 22, 32, 3 bases de datos. El REC 84DV, 4 bases de datos. Y la última es el RE 516171. ¿Ok? Estas son las 5 bases de datos que se va a fusionar en la ENDES 2012. De igual forma, en la ENDES 2017, las 5 bases de datos, y en la ENDES 2022, sus 5. El procedimiento va a ser la misma para cada año. La lógica es fusionar entonces esas 5 bases de datos en la ENDES 2012, las 5 bases de datos que están en color verde ahí en la ENDES 2017, y las 5 bases de datos que figuran también en color verde en la ENDES. Ok. Entonces, ¿cómo se fusionan las bases de datos? Ya se menciona que en la ponencia previa se enseñó cómo descargar las bases de datos. Es decir, debemos tener nosotros en una carpetita las 5 bases de datos descargadas para cada año, listas para ser fusionadas. El proceso es el siguiente. Para esto nosotros vamos a echar mano de un comando, el comando merge. Hay varias formas de usar este comando, pero explícitamente el comando merge 11 es el que nos va a ser de suma utilidad y una vez que aprendan, más van a utilizar. El cómo está explicado este proceso o los códigos que se han utilizado tanto para la fusión de la base de datos en la ENDES 2012, en la ENDES 2007, en la ENDES 2022, lo pueden encontrar en el enlace que están viendo en pantalla. Es un repositorio en GitHub y está el do file de cómo se ha hecho esta fusión cada año de la base de datos. Ustedes desean ingresar, simplemente ingresan, hacen clic ahí, descargan todo el material y pueden proceder a analizarlo con mucho más detalle. Ahora vamos a dar una explicación de ello. Para esto se va a manejar dos conceptos, una base de datos que le vamos a denominar master, que tenemos ahí en pantalla, de manera didáctica, que vamos a denominar master. Para nosotros viene a ser esa base de datos donde está la información de violencia de pareja contra la mujer. Esa es nuestra base inicial. De ahí partimos. Esa va a ser nuestra base máster.
Y nuestra base máster es de donde partes, eres el término, al cual le vas a sumar información de otras bases. Eso es importante entender. Para nuestro trabajo, la base máster viene a ser, reitero, aquella base de datos que tiene la información de violencia de pareja contra. A esa le vamos a sumar información de otra base. Esa otra base toma el nombre de UCI. Y como ustedes están viendo ahí en este pequeño ejemplo didáctico, nuestra base máster tiene para el individuo, en este caso, nuestro individuo es una dama que ha participado de la encuesta de violencia de pareja, tiene un identificador. Y nuestro identificador de dicha dama a nivel individual es el Case ID. Tenemos su identificador, este código que ustedes están viendo en pantalla. Ese código, ese identificador figura en la base. De igual forma, la variable Case ID, que es el identificador, que es la llave que vamos a utilizar para fusionar de forma horizontal las bases de datos, también figura en Using. Eso es importante. Entonces, es este identificador el que nos permite fusionar la base de datos. Como tenemos nosotros el código que identifica a la dama que ha participado en el cuestionario de violencia de pareja, a esa misma dama que tiene su código, le vamos a sumar información de otras bases de datos. Entonces, para eso necesitamos este identificador, Case ID. Entonces, una vez que reconocemos nuestra base master y nuestra base using, lo que procedemos a hacer es con el comando merge a fusionarlos de manera horizontal y obtendríamos algo como lo que están viendo ustedes en pantalla. Si se dan cuenta, tenemos ahora en la base master, teníamos 5 participantes, ¿no? En este ejemplo didáctico. En la base using también 5 participantes. Pero para lo que estoy mostrando, solo en 4 de ellas, la persona que está en master figura en using, en 4 de ellas. En una de ellas solo está en master y una participante solo está en using. Y por eso es que tenemos una última variable que se crea que se denomina merge. Ahora lo vamos a explicar, pero antes de ver merge, miren las otras variables. Edad, que figura en master, ahí está, con sus 5 participantes. Región, que figura en master, ahí está, la variable región. Y tenemos en using una variable que le estamos sumando de manera horizontal, ¿cierto? Que es la variable D108. Aquí está esa variable D108. Se ha sumado. Pero ojo, para el participante 1, que dice match 3, ¿qué significa ese match 3? Lo vemos aquí en esta pequeña leyenda. Significa que el case ID se encontraba en master y using, es decir, estaba en ambas bases de datos. Por lo tanto, veamos, el participante 0001-000401, espacio 02, bien se encuentra en using. El mismo participante, 0001-000401, espacio 02. Por lo tanto, hablamos de la misma persona, de la misma dama. Por ende, tenemos información de edad para esa dama, 22. Tenemos información de la región de la cual procede, que es Arequipa. Tenemos información de la variable de 108. Y por eso menciona match 3, que significa que se encontraba en master y using, código 3 de MERG. Y lo mismo podríamos mencionar para los 4 primeros participantes. ¿Ok? Ven aquí. En cambio, el participante 5 que está en máster, vean, el 000101-201 espacio 04, que está en máster, no se encuentra en using. No está esa persona, esa dama que tiene dicho código, no figura en using. Por ende, no se le suma información de la variable de 108 porque no figura en using. Es un punto, es un valor inexistente, vacío. Y acá menciona que solo se encuentra en master. Only master on, solo en master. Código 1. Y el código 2 es cuando se encuentra solo en using. Por ejemplo, aquí en using, el participante, si ustedes ven aquí, número 5, que es el 000101-201 espacio 05,
no figura en máster, no está en máster. Por ende, para este participante no tenemos edad porque no está en máster, no tenemos información de región porque no está en máster, pero sí tenemos información de la variable D108. Por eso menciona using only, solo en use. Y esto es esta pequeña leyenda. Dentro de esta fusión de datos, indudablemente nosotros estamos trabajando con las mujeres que han sido parte de la encuesta de violencia de pareja. Entonces, aquellos que solo están en UCI no nos interesa, porque nos interesa sumar información a las mujeres que han sido parte de la encuesta de violencia de pareja. A esas damas nos interesa sumar información. Si vamos a obtener una dama distinta en otra base de datos o un individuo distinto en otra base de datos, no nos interesa. Entonces, cuando nos dices que está solo en UCI, es el código 2, tendríamos que eliminar a ese participante. Y para ser más explícitos, para efecto del trabajo de lo que les estoy mostrando ahora en esta charla, nos vamos a quedar con aquellos que hicieron match 3, es decir, estuvieron en ambas bases de datos, a quienes pudimos sumarle información porque el participante estuvo en ambas bases. Nos vamos a quedar solo. ¿Ok? Cuando vemos el do file, este ejemplo lo vamos a hacer con la ENDES 2012. Reitero, el procedimiento va a ser el mismo para la ENDES 2017 y el mismo para la ENDES 2020. En el do file, este sería el resumen. Ahora lo vamos a ver con el paquete estadístico. Les voy a mostrar cómo se hace. Pero en resumen, cuando vean el do file, primero definimos un directorio de trabajo. Ahora les muestro cómo se hace eso. Una vez definido el directorio de trabajo, nos organizamos. Recuerden que nuestra base máster es aquella, o sea, de donde vamos a partir, a cual le vamos a sumar información, es aquella donde está la información respecto a violencia de pareja, que para nosotros es el REC 84DV. Esa va a ser nuestra base máster. Y a esa base le vamos a sumar en primer lugar la información de la base de datos REC 0111. Una vez que le sumamos, obtenemos un nuevo máster. A ese nuevo máster le sumamos la información de la base REC 91. Obtenemos un nuevo máster. Le volvemos a sumar la información de la base RE223132. Obtenemos nuestro último máster y finalmente le sumamos la base RE516171. De esa manera hemos fusionado 5 bases de datos. Es importante saber de qué base estamos partiendo, cuál es nuestra base más. Y los códigos que vamos a utilizar son las que están viendo en pantalla, son los comandos que vamos a utilizar. ¿Okay? En el paquete estadístico está. Eso es sencillo de hacer. En realidad, tienen el do file, lo podríamos incluso enseñar con el do file. Veamos. Permítanme entonces abrir el paquete estadístico Strata y mostrarles. Okay. Recuerden, ojo, el do file está en toda su extensión y lo pueden descargar en el repositorio que está arriba para cada año. Así que hasta podrían abrir el do file. Yo lo voy a hacer, voy a abrir el do file y le voy a mostrar cómo usar esto. Para que ya les sea mucho más sencillo incluso trabajar. Veamos. Aquí les muestro, tengo una carpeta, yo lo tengo en un disco duro, en un disco externo, pero ustedes como consejo cuando trabajen en una carpeta que esté en su lab, en su computadora de escritorio. Y dentro de este disco externo yo tengo una carpeta que le he denominado GitHub. ¿Okay? Dentro de GitHub está el año 2012, una carpeta, el año 2017 y el año 2022. ¿Qué está dentro de cada carpeta? En el año 2012, si hago clic, están las 5 bases de datos que deseo fusionar. Aquí están las 5 bases de datos de Stata que deseo fusionar. Si regreso en el año 2017, ahí también figuran las 5 bases de datos que tienen que funcionar. Y en el año 2022, de igual forma, las 5 bases de datos que deberían funcionar. Reitero, el ejemplo lo vamos a dar con el año 2012. El procedimiento va a ser la misma para el año 2017, 2022. Veamos el año 2010.
Entonces voy a ingresar en el año 2012 y ahí están las 5 bases. Abro el paquete estadístico Stat. Ya tengo mi paquete estadístico Stat abierto. ¿Cómo voy a proceder? Primero tengo que indicar el directorio. El directorio es esa base, es esa carpeta en la que voy a trabajar. Y si voy a fusionar 5 bases de datos en la carpeta del año 2012, esa carpeta del año 2012 tiene que ser mi directorio. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Nos vamos a archivo, estamos en archivo, cambiar directorio de trabajo, y ustedes pueden observar, cambiar directorio de trabajo, hacemos clic ahí, y buscamos esa carpeta que va a ser nuestro directorio. Recuerden, en mi caso está en el disco externo. Les aconsejo que ustedes trabajen en una carpeta que esté en su laptop o en su computadora de escritorio. Ingreso al disco externo, me dirijo a esa carpeta, eh, ingreso a GitHub, y dentro de ellos el año 2012. Ahí están las 5 bases que yo voy a trabajar, que deseo. Selecciono el año 2012, coloco aceptar. Y ya tengo mi directorio ahí. Aquí se ha explicitado en el Stata, ¿no? El directorio es GitHub y dentro de ellos 2012. Una vez que está explicitado este hecho, ahora vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a abrir el do file del año 2012, que ya les mencioné dónde pueden encontrarlo. En mi caso, voy a abrir el do file, aquí es el file del año 2012. El do file es este documento que están viendo en pantalla. Y aquí está explicado todo lo que vamos a trabajar en lo que hemos venido viendo en las charlas previas y lo que vamos a ver en las charlas sucesivas. Todo el material. Nos vamos a enfocar en el punto 2, que es fusión de base de datos, fusión horizontal. Es esta imagen lo que les he mostrado a ustedes en la diapositiva. Entonces, aquí menciona que yo tengo que tener un directorio y lo primero que voy a hacer es saber que mi base de datos máster es Rec84DV. Esa es mi base máster. Es la que voy a comenzar a abrir, lo primero que hago. Muy bien. Si yo estoy en mi directorio, yo voy a abrir esto de aquí. Me voy a abrir aquí. Me voy a la carpeta 2012. Y el Rec84DV va a ser mi base máster. Es mi base con la cual inicio. A la base a la cual le voy a sumar información de las otras bases de datos. Es la primera que voy a abrir. Entonces. Abro. Esperamos. Ya se cargó mi base de datos. Ustedes están viendo aquí en variables del paquete estadístico la información que existe. Vean aquí que sale una información. Use GitHub 2012, que es el directorio en el que estoy trabajando. Y se ha abierto esta base de datos. Rec84dv.dta. Ya tengo abierto la base de datos. Ya está. Ahora aquí le tengo que sumar información. ¿Cómo usamos el do file? Ustedes se pueden ir al do file y ya tienen esto de aquí. Ahora le voy a sumar, como dice aquí, la primera base que voy a sumar es el rec 0111. Entonces, ¿cómo hago eso? Después de haber abierto la base master, ya tengo la base master abierta en el paquete estadístico. Puedo copiar simplemente esto, si gustan, o para aquellos que no manejan el do file, porque podríamos hacer clic aquí, voy a copiarlo y lo voy a llevar al paquete. Es un procedimiento un poco más largo, pero creo que didáctico. Copio este comando. Quienes manejan el do file pueden proceder de otra forma. ¿Okay? Copio aquí y le estoy indicando merge 11. Recuerden ustedes que el comando que vamos a usar es merge 11. El identificador, el case ID, estoy diciendo que va a la base que ya tengo abierta, que es mi base master, le voy a sumar using la información de la base rec 0111 y hago enter. Eso es lo que yo voy a hacer. Al hacer enter, ya está, ya se fusionó, ya me sale un mensaje. Y miren lo que menciona aquí. Que solo exista en master, recuerden que eso significaba el código 1, from master, dice, ¿no? Solo en master, 0. Es decir, el match, si recordamos el 3, es que está en master y using. Se encuentra en ambos, en master y using. Y es lo que nos interesa. Que solo figure en master y no en using, 0. Solo en using, 664. Yo les mencioné que nos interesan las que se encontraba en ambas bases de datos. La que hicieron match, el que tiene código 3. De esa manera, entonces, yo tendría que eliminar a esto.
a los que son, a los que son código 2. Tendría que eliminar. Me tendría que quedar solo con los que son, que están en ambas bases de datos, tanto en master como en user. Esa me tengo que quedar, con los que tienen el código 3. Match. Otro detalle, si ustedes ven aquí en variables, veamos hasta el final, al final, crea una variable que le denomina merge. ¿Ok? Si hacemos tab merge, solo para mostrar en esta ocasión, se dan cuenta de que con código 1 no hay nada, no hay nada, ¿cierto? Entonces con código 0, con código 2, 664, y tienen código 2, 600. Con código 3, 23.888. Código 3, 23.800. Hacemos un total de 24.552. Si quieren ver, inclusive datos perdidos, ¿ya? Para que tienen un poco más de manejo del paquete estadístico Stata, usamos este comando y nos sale lo mismo, para aquellos que tenían duda, ¿ok? Si hubiera datos perdidos, datos con información vacía. Pero esta información de merge solo tiene código 2 y código 3, ¿ok? Código 2 y código 3. Código 1 no hay. El código 1 es que solo existen master, solo existen master. Ahí está. Y nos interesa quedarnos con los que son código. Ese es el punto. Ya hemos fusionado las dos bases de datos. Ahora nuestra cantidad de variables o la de variables ha incrementado. Tenemos más variables de manera horizontal. ¿Cómo nos quedamos solo con tres? Vamos. File. Esto es un comando keep, que es mantener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Voy a copiarlo nuevamente, me voy a ir por el camino largo. Copio aquí la información y explicamos. If es mantener y el if es un condicional. Mantén si el merge es igual a 3. Ahí mantenemos. Mantenemos si merge es igual a 3. Quiere decir que el resto va a desaparecer. ¿Cuántos son cuando merge es código 3? 23.881. ¿Sí? Y menciona aquí que 664 observaciones fueron eliminadas. ¿Cuántos eran del código 2? 664. Que es, de otra forma, me estoy quedando solo con aquellos que obtuve un merge 3. Significa eso, que me estoy quedando con información en la que el individuo existía en master y le sumé información de la base nueva. Entonces, mi base creció de manera horizontal. Tengo la misma cantidad de individuos, pero con la diferencia que ahora le he sumado más variables de forma horizontal. Listo. Y esta, que están viendo ustedes, se convierte en mi nueva base master. Ya tengo una nueva base, a la cual ahora le tengo que sumar nuevamente otra base. Esta se convierte, reitero, en mi nueva base master. Permítanme un poco de agua. Ok. Si vemos el do file, ya hemos hecho esto. Ahora lo que voy a hacer es drop merge. ¿Para qué hago este proceso de drop merge? El drop es un comando que me permite eliminar una variable. Entonces, como ya creé mi nueva base master, ya está. Esta variable merge, que solo tenía la codificación, ya no tiene utilidad. Es una variable adicional que se creó en el proceso para simplemente darme cuál es código 1, código 2, código 3. O sea, nos quedamos con los que tienen código 3. Es decir, que hicieron match. Eso que están en ambas bases de datos. Ya cumplió su función, elimino. Elimino esa variable. ¿Se dan cuenta? Ya no existe. Y ya no puedo bajar. Era la última variable, ¿cierto? Ya no. Ahora sí, tengo mi nueva base master. Si recordamos, comencé con mi base master. eh, Volvemos al do file. Mi base master fue el rec 84DV. A esa le he sumado el rec 0111. Pero recién he fusionado dos bases de datos. Debo fusionar 5. ¿Cómo procedo entonces? Nuevamente, hago ahora este comando de aquí. ¿Qué es la que voy a sumar en segundo lugar? En segundo lugar, mi segunda base using es el rec 91. Entonces, queda así. De forma continua.
¿ok? De forma continua. Hago merge 11, que es nuevamente el comando, case ID, ya repetimos el proceso. Es nuestro identificador, la llave a nivel individual. Le vamos a sumar ahora la información que existe en la base REC 91. Listo, repito el proceso, damos un tiempo y esto va a sumarse. Ya se suma. Son bases grandes, la entes. A veces toma un tiempo al paquete estadístico. Ya está. Ya tienen en pantalla. Nuevamente volvemos a la lógica. Match hizo en 23.888, que es lo que nos interesa. Nos vamos a quedar solo nuevamente por lo ya explicado con lo que son el código 3 en merge. De igual forma, se volvió a crear esta variable merge. Se va vuelto a crear. Pero nos quedamos con el código 3. ¿Cómo procedemos? Ya se vuelve algo mecánico. Mantenemos si merge es igual a 3. Mantenemos si merge es igual a 3. Copio, pego. Ahí está. Se eliminan 664 observaciones que tienen que eliminar. Perfecto. Y procedo a eliminar nuevamente la variable merge. Hemos repetido el proceso. ¿Okay? Ya se volvió algo mecánico, si se dan. Ya no está la variable merge. Pero hasta este punto ya sumé o ya fusioné 3 bases de datos. Mi base master y la inicial, le sumé una primera base de datos, le sumé una segunda base de datos. Esta se convierte ahora en mi nueva base master. Ya hemos fusionado 3 bases de datos, nos faltan 2. ¿Cómo procedemos? Seguimos aquí está explicado. La tercera base using, la tercera que vamos a sumar a master, es el RE223132. Y aquí está. Procedo a copiar esta información. Hay otro camino más rápido. Lo estoy haciendo de esta forma para que espero se pueda entender mejor. ¿Okay? Reitero, quienes saben utilizar el DoPipe procedan de la forma más operativa que ustedes consideren. Tenemos merge, mostramos ahí, y todos son código 3. En este caso, al sumar la información que existe en la base de datos RE212223, o perdón, RE212232, todos hicieron match, todos código 3. ¿Listo? Como todos son código 3, lo único que procede es a eliminar el merge. Me quedo con todos, ¿cierto? No tengo que eliminar un código 2, que no la hago. Pego. Para quienes tienen duda, aquí está. Se volvió a crear la variable merge, pero lo elimino. Y ya tengo fusionado 4 bases de datos. Falta una. Y hago para terminar este proceso, acelero un poco más. La última, la cuarta base using, es el RE516171. Vuelvo a copiar el comando. Aquí lo tengo. Copio. Pego. Y hago enter. Esperamos. Se procedió. Nuevamente, todos hicieron match, código 3. Me quedo con todos. Por lo tanto, lo único que procedo es eliminar la variable merge. Y de esta forma, hemos fusionado las 5 bases de datos dentro de la ENDES 2012, dentro del año 2012. Ahora sí tengo 5 bases de datos fusionadas. No les he mostrado en su momento, pero si quieren ser un poco más acuciosos, ustedes pueden ver cuántas variables tenían en la base master, podrían explorarla. Luego pueden saber cuántas variables tienen una vez que han fusionado la base master con la primera base using y luego con la segunda base using, y van a ver que el número de variables va creciendo. Y esto se hace de manera horizontal. Participantes son los mismos. Las mujeres que tienen el Case ID y su identificador van a ser las mismas. A esas damas que fueron partícipes de la encuesta de violencia de pareja, se le está sumando simplemente información procedente de otras bases de datos ubicadas en otros módulos. Eso es todo. Ya fusioné todas las bases de datos, las 5. Para terminar este punto, pues les aconsejo que guarden esa base de datos. Puedo guardar, archivo, como guardan un documento de Word, Excel, ¿no? Guardar como.
Estoy dentro de la carpeta 2012, o sea, Toshiba en mi caso, el disco externo, la carpeta GitHub, el año 2012, ahí están las 5 bases de datos, pero ahora tengo una base de datos fusionada con el procedimiento que hemos explicado. Aquí le puedo colocar un nombre, Endes Violencia 2012, que para mí es mi base de datos fusionada. En el DoFi se menciona así, ¿no? Está explicado hasta ese punto. Acá dice, asignamos un nombre a la base de datos fusionada, Endes Violencia 2012, y guardamos. En nuestro directorio lo estamos guardando, Endes Violencia 2012, y guardamos. Y ya está. Me voy a la carpeta para verificar, y aquí tengo Endes Violencia 2012, que es una base de datos que ya nosotros hemos fusionado. Ahora, eh, como comentar, este mismo procedimiento lo hacen para el año 2017, para el año 2022, y ya tenemos la base fusionada de la ENDES en cada año. Recuerden ustedes, eh, dentro de cada base de datos habíamos identificado variables con las que vamos a trabajar. No son todas las variables que existen en las 5 bases de datos. De cada base de datos que hemos fusionado hay variables con las que vamos a trabajar. Son variables de nuestro interés y son las que vamos a analizar. Aquí ya aprendieron a fusionar de manera horizontal las bases de datos. También hay una fusión vertical de bases de datos. ¿Vamos a utilizar esa fusión vertical en el ejemplo que les estoy mostrando en las charlas? Sí, pero al final. Ya lo veremos. Por ahora nos hemos quedado con la fusión horizontal. Muy bien. Hasta aquí llegamos en esta ponencia. Iremos mencionando otros aspectos en las siguientes charlas. Espero que haya sido de provecho. Y nada, ya nos vemos en la quinta charla, que es la cuarta, ¿no? Volveremos a ver en. Sí. Buen día.